Hola, mi nombre es Florencia Fernández Abela y en este video quiero compartir con ustedes algunos conceptos teóricos y prácticos para calcular los anticipos a cuenta del impuesto sobre los bienes personales para el año 2018. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es nuestro marco teórico. En este caso es la Resolución General 2151, que es la que brinda las reglas generales de determinación y ingreso de los anticipos. Y por otro lado tenemos la Resolución General 4091, que es una resolución general que tiene carácter de excepción y lo que hizo fue establecer un cálculo diferencial para los anticipos del año 2017 y del año 2018. Entonces, yendo a cuál es la regla general para calcular los anticipos, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el punto de partida. Como regla, nuestra mecánica consiste en partir de la información que nosotros le damos al fisco en el año inmediato anterior y sobre esa base determinar los anticipos que se tienen que ingresar para el año que sigue. Si vamos a calcular los anticipos a cuenta del año 2018, entonces nuestro punto de partida o nuestra información base va a ser la que surja de la declaración jurada del año 2017. Lo que nos podríamos preguntar en este punto es, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo una declaración jurada del 2017? Y acá lo que me estoy refiriendo es, yo no tengo una declaración jurada del 2017 porque no, soy un sujeto que no estoy inscripto y además mis bienes son inferiores al mínimo no imponible que rige para el 2017, por lo tanto tampoco tengo impuesto que ingresar. En este caso, si es así, no tengo obligación de ingresar anticipos a cuenta de la declaración jurada del 2018, incluso cuando yo ya sepa de antemano que voy a tener que pagar un impuesto por la declaración jurada del 2018. Entonces, asumiendo el caso de una persona que sí tiene una declaración jurada del 2017 que arroja impuesto determinado, la regla de cálculo general es partir de ese impuesto determinado, restar los pagos a cuenta admitidos y eso nos da la base para determinar los anticipos. Si a esa base le aplicamos el 20%, eso nos va a dar el importe de cada uno de los 5 anticipos que tenemos que ingresar a cuenta del año 2018. Lo que seguramente uno se pregunta es, bueno, ¿y cuál es el pago a cuenta admitido? En el caso de los anticipos de bienes personales, hay un único pago a cuenta admitido para restar de la base de cálculo de los anticipos, que es el pago a cuenta que nosotros tengamos por gravámenes análogos pagados en el exterior. Para determinar si un impuesto pagado en el exterior es análogo al impuesto sobre los bienes personales aplicable en Argentina, la definición que nos da la ley del impuesto es que tienen que ser impuestos que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Como esta es una lista taxativa, positiva, cualquier pago a cuenta que no cumpla con esta condición, la de ser un pago a cuenta por gravamen análogo en el exterior, entonces no va a poder restarse de la base de cálculo de los anticipos. Lo que quise dejarles acá es algunos conceptos que habitualmente vemos en las determinaciones de bienes personales que nosotros sabemos que no están en la lista claramente y por lo tanto no vamos a poder restar para calcular los anticipos. ¿Qué tenemos? Los anticipos, propiamente dicho, no son deducibles de la base de cálculo. En este caso serían los anticipos a cuenta del año 2017 que se computaron en la declaración jurada del 2017. Tampoco puedo restar saldos a favor de periodo anterior. Tampoco puedo restar el impuesto sobre los bienes personales que hayan ingresado responsables sustitutos argentinos. Este pago a cuenta es el que se origina cuando nosotros aplicamos la regla para evitar la doble imposición que contiene nuestra ley de bienes personales, que cuando hay una persona humana argentina que es accionista de una sociedad del exterior y esta sociedad del exterior a su vez posee acciones en una sociedad argentina, la ley a nosotros nos permite tomar como un pago a cuenta de la declaración jurada del accionista argentino por su participación en la sociedad del exterior el impuesto que como responsable sustituto pagó la sociedad argentina por la participación que la sociedad del exterior accionista tiene en su capital. Bien, habiendo visto en rasgos generales cómo es la regla general, ahora lo que nos toca es repasar cuál es la regla especial que tenemos para el año 2018. Básicamente esta regla especial toma como mismo punto de partida la declaración jurada del 2017
y lo que busca es, asumiendo que los bienes grabados antes de restar el mínimo imponible del año 2017 se van a mantener invariables, reliquidar el impuesto del 2017 aplicando las reglas de determinación que ya rigen para el año 2018. Entonces, en vez de partir del impuesto determinado, como hacíamos en la regla general, vamos a partir un poco antes en la determinación del impuesto del 2017 a partir de los bienes grabados que tengamos en la declaración jurada del 2017 antes de restarle el mínimo imponible. A ese importe le vamos a restar el mínimo imponible con los valores vigentes en 2018, que es 1.050.000 pesos, y eso nos va a dar una base imponible sujeta a impuesto. Si a esa base imponible le aplicamos la alícuota del impuesto, nuevamente con el valor de 2018, que es el 0,25%, eso nos va a dar un impuesto determinado recalculado al que le restaríamos los pagos a cuenta admitidos que surgen de la declaración jurada del 2017 y eso nos arroja la base para determinar los anticipos. Si hacemos un ejemplo práctico comparando las dos reglas, entonces en la regla general vemos que partimos de un impuesto determinado, que en este ejemplo que nosotros planteamos no tenemos impuestos análogos pagados en el exterior, entonces es equivalente a la base para determinar anticipos. Y si a esto le aplicamos el 20%, llegamos al monto de cada uno de los anticipos. En el caso de la regla especial, partimos un poco antes en la determinación, entonces estos son los bienes grabados antes de aplicar el mínimo imponible, le restamos el mínimo imponible con los valores de 2018 y llegamos a la base imponible recalculada. Si a esto le aplicamos el impuesto determinado al 0,25%, que es la alícuota vigente para 2018, llegamos a este impuesto determinado recalculado, no tenemos impuestos análogos pagados en el exterior y eso nos da la nueva base para el cálculo de los anticipos, que si le aplicamos de vuelta el 20%, entonces el monto de cada anticipo nos queda en 15.213,58. Como pueden ver, los anticipos se reducen en un poco más de la mitad, producto de la alícuota del 0,25 contra la del 0,50, que es la vigente para 2017, y un efecto pequeño por el mínimo imponible, que para el 2018 es 1.050.000, mientras que para el año 2017 fue 950.000 pesos. Una vez que determinamos el monto del anticipo, lo que tenemos que identificar es si el importe es inferior o superior al mínimo previsto en la norma, que está en 1.000 pesos, entonces si el monto del anticipo, cada uno de los anticipos, nos da menos de 1.000 pesos, no tenemos que ingresar anticipos, y si cada uno de los anticipos nos da más que 1.000 pesos, entonces los vencimientos son cada 2 meses, agosto, octubre, diciembre de 2018, febrero y abril del 2019, en las fechas de vencimiento que se muestran en este cuadro según la terminación de la CUIP. Lo que es importante acá es mencionar que el monto que se tiene que comparar es el de cada uno de los anticipos, es decir, o cada uno de los anticipos tiene que ser inferior a 1.000 pesos o la base para el cálculo de los anticipos tiene que ser inferior a 5.000. Muy bien, con esto es todo lo que hace la determinación de anticipos. Les recuerdo que esta metodología de cálculo especial, la AFIP la recepta y la aplica de forma automática, por lo tanto, ustedes, una vez presentada la declaración jurada del 2017, deberían verificar que en el sistema de cuentas tributarias el monto de los anticipos que le aparezca coincida con el cálculo con la regla especial. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima. Gracias.